Mientras tanto, en La Matrix, un programa del Observatorio de Política Internacional perteneciente al CERIMA. Tus minutos semanales para entender esta simulación en la que vivimos. Todo acá, en un mismo podcast. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean bienvenidos a esta edición especial del podcast Mientras tanto en la Matrix. Nosotros somos Emilce López y Lucio Manizalda Pastor, ambos partes del Observatorio de Política Internacional, perteneciente al Centro de Estudios de Relaciones Internacionales y Medio Ambiente, el CERIMA. En esta ocasión tenemos la oportunidad de charlar con Juan Carlos Arenas. Vamos a estar charlando sobre el proceso electoral colombiano. Juan Carlos Arenas es profesor e investigador, de hecho es el director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, es sociólogo, es politólogo. Sus intereses de investigación, sus trabajos se han centrado en torno a partidos políticos y procesos electorales, sobre todo en escenarios urbanos, y ha publicado sobre esto allí en Medellín, Colombia. Por eso es tan oportuno poder entrevistarlo hoy en torno a las cuestiones, en torno al proceso electoral que está viviendo Colombia, que además es un proceso electoral bastante particular. Con esto daremos entonces inicio a las preguntas que te queremos hacer. Bueno, en primer lugar, Juan Carlos, queríamos consultarle sobre el contexto, el clima político en el que se llega a esta elección, claramente polarizada entre Gustavo Petro y el oficialista Federico Gutiérrez. ¿Qué fuerzas representa cada uno? ¿Cómo se vincula el pronóstico electoral favorable a Petro con los movimientos huelguísticos y de protesta social que se han dado en el país en los últimos años? Bueno, yo creo que en términos de contexto uno podría remarcar como dos situaciones. Uno, las elecciones que tuvimos para escoger el Senado de la República, el Parlamento, que fueron el 13 de marzo, en las que como hecho significativo uno podría resaltar que hubo una especie de recomposición de las fuerzas políticas que ocupado tradicionalmente estos escenarios de representación y en las que se obtuvo una representación inusual, unos resultados bastante significativos de la coalición que representa hoy el candidato Gustavo Petro y que en aquella oportunidad aparecía también eligiéndose tanto en Cámara como en Senado el pacto histórico como partido político, como movimiento más bien político. Primeras mayorías, tanto en Cámara como, digamos, en el Senado y en Cámara una segunda mayoría, con el resultado de una composición bastante heterogénea. Eso también es seguramente muy importante tenerlo en cuenta, que quien gane la presidencia no va a tener mayorías aseguradas, y le va a tocar hacer un trabajo de construcción de su coalición gubernamental, allegando a las fuerzas que lo acompañan de sus propios partidos o de sus movimientos, sumándole a esas otras organizaciones y otros partidos, ¿no? Y yo resalto este hecho porque yo creo que eso marcó mucho este proceso electoral presidencial, ¿no? Tanto las elecciones parlamentarias como lo que nosotros aquí llamamos como unas especies de primarias criollas, ¿no? En el sentido en que en Colombia no existe una reglamentación efectiva de unas primarias, pero las consultas interpartidistas que se celebraron ese 13 de marzo efectivamente mostraron la fuerza que tenían tres grandes coaliciones, ¿no? La coalición del Pacto Histórico, la coalición del Equipo por Colombia, que es la que está acompañando al candidato Federico Gutiérrez, y la coalición de la Esperanza, que acompaña a un ex candidato, a un candidato que ya había participado en las elecciones de 2018 y que representa un poco el centro político, que es Sergio Fajardo, ¿no? Eso marca mucho como la cancha y define un poco lo que sucede entre el 13 de marzo y estas elecciones del 29 de mayo, en el sentido en que muestra un poco las dos fuerzas más grandes y ellas durante todo este periodo se fortalecen, van avanzando un poco más, van ocupando un poco más el espectro político y las preferencias de los electores medidas a través de las encuestas,
y van eliminando un poco el terreno, las posibilidades de juego de una tercera o cuarta fuerza, que en este caso sería la de Fajardo, y la de un candidato independiente que se llama Rodolfo Hernández, que aparece ahí todavía con alguna posibilidad de juego, pero que en todo caso sí marca mucho esto que estás nombrando como polarización, ¿cierto? Como una fuerte polarización entre dos grandes candidaturas que creo que son las que van a definir el asunto en digamos, al menos en esta primera vuelta, con posibilidades seguramente de que efectivamente haya que volver a la cita del 19 de junio, que será la segunda vuelta definitiva para las presidenciales. Claro, esto es, evidentemente entonces hay un escenario en el cual tenemos unas coaliciones que incluso parecen o reformar algunas coaliciones históricas que existieron en el país o remontarnos a algunos periodos anteriores en algún trabajo, creo que incluso en el trabajo en el que hablaba usted sobre el tema del odio, había recogido algunas de estas experiencias previas y lo que estaba pasando hoy en el clima político colombiano, y por eso algo que nos llamaba la atención a nosotros cuando estábamos leyendo esto, nos preguntamos si en realidad nos encontramos ante una potencial reedición de lo que en algún momento se conoció como liberalismo popular en Colombia, es decir, una recuperación de algunas tradiciones liberales por parte de Petro en este caso. Y al respecto, justamente en función de esto de las coaliciones y sus límites, la pregunta también iba para este sentido. O sea, nos encontramos ante un resurgir del liberalismo popular y en segundo lugar, si la institucionalidad presente en Colombia, que, bueno, ya se ha mencionado, a pesar de haber estado en guerra civil, no han caído en dictaduras necesariamente, pero ¿cuánta libertad de maniobra le dejaría a Petro en este escenario para poder implementar reformas más o menos significativas en el país de ganar? Sí, esas son pues preguntas bastante grandes, pero bueno, voy a ir por partes. Una es que efectivamente yo creo que hay un peso muy grande de las coaliciones. Eso un poco respecto a la historia cercana o a la historia próxima pues de la política colombiana. Yo creo que esta es la primera vez que tienen en efecto un juego tan determinante, no las etiquetas de cada partido o de grandes partidos, ya los tradicionales, ya los que se derivaron de esos tradicionales, sino fuerzas que se juntan en una nueva etiqueta llamada pacto o llamada coalición que van a ser determinantes en esta oportunidad. Entonces, lo que ha ocurrido acá es que efectivamente se juntaron fuerzas alrededor de la figura de Gustavo Petro, así también como se juntaron fuerzas alrededor de la figura de Federico Gutiérrez, y en eso las que están acompañando a Petro efectivamente sí resucitan lo que Lucio llama liberalismo popular. ¿En qué sentido? En que retoman algunas banderas, incluso rescatadas de lo que el candidato Gustavo Petro ha llamado el encuentro entre el liberalismo y el progresismo, ¿no? Esas banderas que se rescatan son incluso parte del programa político del Partido Liberal en 1934 con la candidatura y la presidencia del expresidente López Pumarejo. Algunas banderas de el inmolado Gaitán, ¿cierto? También otro integrante del liberalismo, y algunas banderas de un candidato que también perdió la vida en un intento por la presidencia, fue Luis Carlos Galán Sarmiento, ¿no? Todas esas repiten dos cosas que a mi juicio son centrales. Uno, el tema de cómo incidir en el reparto de la tierra y en el reforzamiento de una estrategia estatal que pueda fortalecer la producción agraria, digamos, industrializada, pero que sea ese el camino a través del cual se puedan introducir en Colombia algunas estrategias para reducir las brechas de desigualdad que existen históricamente en el país. Y claro, como se tiene en cuenta que esos factores que ha reforzado la desigualdad histórica ha sido precisamente la propiedad de la tierra y el hecho de que ese factor de la propiedad de la tierra ha determinado que mucha parte de la tierra productiva está en manos de
terratenientes que no siempre la usan para el desarrollo de agricultura a gran escala ni nada de eso, sino un poco más para la ganadería y en algunas ocasiones más recientemente para el cultivo de la palma u otros, digamos, otros emprendimientos que tienen un efecto como de redistribución de ingresos mucho menor. Entonces, acá efectivamente hay un plan, hay un proyecto característico de esta candidatura digamos, del pacto histórico que pone su centro en esa idea de que es la apuesta por la tierra, por la redistribución de la tierra y por una agricultura de pequeños campesinos, lo que puede dar un giro importante en la economía del país. Y eso nos junta un poco, digamos, con esta historia vieja de las iniciativas liberales de la década del 30 y de la década del 50. Y con respecto a este plan que comentabas y las condiciones históricas de desigualdad en torno a la propiedad de la tierra y todos estos elementos, ¿qué posibilidades le parece tiene una fuerza popular, progresista en Colombia para poder cambiar estas condiciones estructurales y también las condiciones estructurales de violencia y de independencia económica con actores tan fuertes como son las élites conservadoras, Estados Unidos como patrocinador de estas élites, y con el negocio de la droga tan solidificado alrededor de esta vinculación? Sí, yo pues eso, digamos, ahí hay digamos, una alerta, por decirlo de alguna manera, en el sentido en que efectivamente lo que ocurrirá o lo que puede ocurrir a partir del éxito de una candidatura como la de Gustavo Petro es una especie de bloqueo por parte de un sector importante de las élites económicas y políticas, ¿no? E incluso a esas les podría agregar uno por los últimos acontecimientos también una reacción no muy favorable de algún sector de las fuerzas militares, que esto sería también una novedad en el caso colombiano, ¿no? Y decimos que en eso hay como alertas, sobre todo por el miedo o la figura que se ha ido construyendo como del enemigo interno o del riesgo que supone un gobierno en cabeza de Gustavo Petro, en el sentido en que puedan cambiar las reglas de juego para la inversión, para la economía, etcétera. Pero en eso hay varias cosas que yo creo que se pueden resolver por partes. Uno es que efectivamente la campaña de Petro ha estado desarrollando una estrategia de encuentros más o menos permanentes con industriales, con empresarios, con inversionistas extranjeros, ante los cuales ha ido presentando y exponiendo su programa político. En estos días tuvo, por ejemplo, alguna reunión con la Asociación Nacional como de Empresarios, que lo que se reporta pues en medios es que fue una reunión un poco tensa, pero en las que tanto el grupo económico que acompaña a Petro y que ha diseñado su estrategia política, su campaña económica, ¿cierto? Expuso ante los empresarios, los banqueros y algunos industriales como los ejes centrales de esa propuesta, y ahí se generan como ciertos niveles de confianza. Y hubo también una reunión que fue tal vez muy significativa y reportada pues también a través de los medios con empresarios e inversionistas de Estados Unidos, ¿no? Un poco también para generar señales, para enviar señales de tranquilidad a los inversionistas. Esto siempre ha llamado mucho la atención en una cosa que en algunas conversaciones y en algunas charlas públicas que hemos tenido acá, está asociado con lo que uno podría decir la sobrepolitización de los mercados, ¿no? Que es, pues obviamente que aquí no nos estamos inventando nada, los inversionistas y un sector importante de la economía vota con los pies, y parece que eso tuviera un efecto muy grande en el caso de la relación entre sectores importantes de la economía y la candidatura de Petro, que hay una activación muy grande
como de esa reacción, de lo que llaman el nerviosismo de los mercados, pero también lo que quiero decir es que hay una estrategia previa, concebida con claridad por parte del equipo de campaña de Gustavo Petro para generar también señales de tranquilidad, porque yo en eso sí creo que tal vez haya una diferencia entre la campaña de 2018 de Gustavo Petro y esta, y es que en términos de configuración del equipo político y el equipo económico y programático que está acompañando al candidato, en esta oportunidad el equipo es más centrista. O sea, realmente no está tirando. El programa político de Petro es un programa de centro-izquierda, más tirado al centro que a la izquierda. Lo que pasa es que hay unas áreas estratégicas que efectivamente pisan intereses claves de los terratenientes, de propietarios, inversionistas en términos de minero-energéticos, que efectivamente si se quiere cambiar la matriz económica del país o si se quiere empezar a transformar esa matriz económica, necesariamente habrá que negociar con ellos y persuadirlos de que tienen que reconducir sus negocios. Pero eso es una tarea que le queda a la, digamos que ya empezó el equipo de campaña, pero quedará ver exactamente cómo se desarrolla en caso de que Gustavo Petro gane las elecciones en primera o en segunda vuelta. Es una estrategia más a la Lula, esto que está haciendo ahora, de ver cómo puede limar sus asperezas con estos sectores para ver si ahora sí puede ganar. Algo que pasó a los principios del 2000, ¿no? Sí, mira que, Lucio, que en eso hay una cosa que puede ser interesante. Y yo creo que en una conversación con Marcelo Cavarozzi, pensábamos un poco en ese contexto de cómo entender el caso colombiano digamos, de manera un poco comparada con otros casos en América Latina, y nos parecía efectivamente que era muy cercano a la estrategia de Lula cuando llegó al poder, y tal vez también con los mismos riesgos, ¿no? En el sentido de quedar entrampado en una coalición con sectores del liberalismo, sectores del partido de la U, de cambio radical, de los partidos tradicionales, que terminen dándole el piso que de entrada como al sistema y al reconocimiento por parte de poderes económicos y políticos tradicionales, pero de pronto desdibujando un poco y haciéndolo correr un riesgo de entrampamiento en prácticas que finalmente terminaron destruyendo el proyecto de Lula o erosionando fuertemente el proyecto de Lula en Brasil. Y que en este caso, pues habría que advertirlo, pero también existe ese riesgo. Claro, bueno, aprovechando la mención de Brasil, en realidad es como una excusa para irnos un poco más a lo regional, es decir, un poco al impacto regional que podrían tener estas elecciones, que lo habíamos mencionado recién. Usualmente, incluso se ha hablado un poco de un potencial nuevo giro a la izquierda del Pink Tide sudamericano, con nuevos gobiernos que parece estar más alineados con la centroizquierda nuevamente. Y entonces, recordando que las experiencias previas, incluso de integración regional, han tenido muchas veces más que ver con la sintonía entre presidentes que con algunas institucionalidades más autónomas. Bueno, ¿qué escenario ve de aquí en adelante en cuanto al potencial impacto regional que pueda tener la elección en Colombia de una fuerza como la de Petro o de una continuidad oficialista en cualquiera de los dos casos, teniendo en cuenta que en este momento hay fuertes exponentes de cualquier signo político en la región? ¿Qué podemos ver? No sé, incluso teniendo en cuenta ahora la potencial recuperación económica de Venezuela, ¿con qué escenario nos vamos a encontrar de aquí a poco? Sí, bueno, ahí en esos términos yo creo que Colombia, digamos, en uno y otro caso, va a entrar en una fase en la que al menos la recuperación con su vecino y con su socio económico histórico tradicional que es Venezuela, digamos, eso está en la agenda incluso de todos los candidatos. O sea, todos, incluso el ubicado más a la derecha, el que tiene pues la política de mayor continuidad con el gobierno actual, dice que hay que abrir la frontera. La diferencia está en los estilos de apertura de frontera que están proponiendo cada uno de esos candidatos. Y en el caso de Petro,
hay una idea pues también como de restablecimiento de las relaciones, de un restablecimiento de las relaciones que sea de manera progresiva, acordada, que implique no solamente digamos, el restablecimiento de relaciones comerciales y económicas en la frontera, sino de pronto una actividad un poco más sostenida en relación con el tratamiento de problemas comunes como el narcotráfico, como el incremento de violencia en la frontera, que ustedes saben que esa zona que junta a Venezuela con Colombia es una frontera muy estratégica en términos de no solamente del narcotráfico, sino también de la explotación de recursos naturales, minería, tierras raras, etcétera, etcétera, que en el horizonte del siglo XXI son estratégicas para la economía y que en este momento están perdidas un poco en el panorama de la proyección económica de Colombia, precisamente porque es una zona en la que el control territorial y el control político-militar del país en esa zona ha estado en jaque. Ahí hay una disputa por la soberanía en ese territorio terriblemente alta y muy costosa para los intereses del país. Entonces, en ese horizonte, todas las candidaturas, incluida la de Petro, piensa un poco la renegociación. El otro factor que yo resaltaría es la cercanía, la proximidad, un poco en esta lógica de cercanías entre presidentes de Petro con Boric, ¿cierto? Y un poco la afinidad en algunos procesos de movilización que se han dado en Chile y en Colombia, sobre todo alrededor de la movilización juvenil, alrededor de la petición de educación pública, estatal, de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay otro socio estratégico en el que, en el caso de que gane Petro, tendrá pues como una posibilidad de hacer alianzas que puedan potenciar algunas de sus iniciativas sobre todo en términos como de la reorientación de la manera en que se prestan los servicios de salud en Colombia, que también está un poco en ese mismo, digamos, como en esos mismos reajustes en el caso de Chile, y digamos, el estímulo para las inversiones chilenas en Colombia, digamos, como en una lógica de fortalecimiento de algunos sectores estratégicos acá, por ejemplo, como el de la agricultura. Entonces, yo creo que hay cosas, hay líneas que yo creo que tienen un poco más fresca la posibilidad como de reforzarse en términos de relaciones internacionales y de comercio. Y la última, que creo yo que no es secundaria, pues no, de hecho no es de ninguna manera secundaria, es el relacionamiento del equipo de campaña actual de Petro con Estados Unidos y con con los distintos agentes diplomáticos y sectores influyentes de Estados Unidos en relación con tanto económico como político, ¿no? Ahí hay otra agenda que un poco vuelve a acercar a Colombia más con el Partido Demócrata que con el republicano, pero manteniendo un poco esa idea de que Colombia ha tenido buenas relaciones con Estados Unidos de manera bipartidista, ¿no? Lo que uno esperaría es que en todo caso cambien los énfasis, que vuelva a tener el énfasis esa relación de protección e impulso a la implementación del acuerdo de paz y de las inversiones que Estados Unidos había comprometido para reforzar y acompañar esas iniciativas, sobre todo de los reincorporados, pues de los excombatientes, digamos, de potenciar algunas de las iniciativas económicas para la sustitución de cultivos, etcétera, etcétera. Bien. Por demás, interesante el análisis del escenario y las perspectivas, tanto nacionales para Colombia como a nivel regional, que nos ha comentado a partir de esta elección, ¿no?
Ya para ir cerrando, queríamos pedirle, y aprovechando también la oportunidad, si nos podría brindar alguna recomendación o recomendaciones de lecturas para poder conocer más sobre los procesos políticos en Colombia ahora, o también como en Colombia en general. Lo mismo respecto al rol del país para el sistema internacional. Bueno, aquí tal vez hay varias revistas especializadas que vale la pena hacerle seguimiento. Un poco para la información, digamos, bien calificada, pero de coyuntura, hay una revista que a mí siempre me ha parecido una muy buena fuente de información que se llama 100 días vistos por el CINEP. Una revista digital, pues que se puede consultar en línea, que la produce un centro de pensamiento orientado por los jesuitas, que ha sido, pues, que ha tenido una influencia muy grande, pues, también intelectual en el país, y que ha tenido, pues, como una secuencia en el seguimiento de la coyuntura social y política muy bien informada. Entonces, ese, por ejemplo, para los balances no del día a día, sino de análisis de coyuntura que pueden ser muy interesantes, esa es una muy buena fuente, 100 días vistos por el CINEP. También están las revistas académicas de pues nosotros tenemos una revista que publica bastante sobre asuntos de Colombia, que es la revista Estudios Políticos, de acá de la Universidad de Antioquia, que la editamos nosotros como instituto, que se encuentra está ya en su número 55, si no me falla la memoria, todas disponibles en línea, en acceso abierto. La revista Colombia Internacional, que es una revista que produce la Universidad de los Andes y que en términos, pues, como de análisis político tiene unos contenidos muy interesantes. Y la revista que se llama Análisis Político del IEPRI, que es el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, que es otra fuente también muy importante de publicaciones que vale la pena reforzar. Y ya pues habrá otra serie, pues, como de autores y personas que hacen seguimiento, pero que se pueden encontrar fácilmente en estas publicaciones. Buenísimo, muy generosa la recomendación. Sí, para apuntarlas. Tomando nota, digo. Claro, eso mismo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Nosotros con esto la vamos a considerar finalizada. Nos ha parecido súper interesante. Vamos a recordarle también a quienes están escuchando que acabamos de entrevistar a Juan Carlos Arena Gómez, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Y les recordamos también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como serima.fcpis, en Twitter como serimsfpis y en Facebook como serima/Centro de Estudios en Relaciones Internacionales y Medio Ambiente. Para acceder a más contenido como este también pueden visitar nuestra página web, el blog observatorioserima.wordpress.com. Y bueno, sin nada más que agregar, esto ha sido todo por hoy, así que nos encontraremos la próxima. Hasta luego.